Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hasta aquí por el momento, que el Señor siempre pueda añadir su bendición a la meditación, al estudio de su palabra. Cantamos al inicio el himno que nuestro hermano pedía para abrir la reunión, y decía que debemos gloriarnos en Jesús, o que en realidad nuestra única razón para gloriarnos es en Jesús, y que en sus triunfos ha de estar sustentado nuestro gozo. Y en realidad es casi la misma idea que trata de expresar el apóstol Pablo en los primeros 3 versículos de este capítulo 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pero el apóstol Pablo quiere exhortar y animar a sus hermanos allí en la iglesia de Filipo y manifestarles su deseo de que ellos puedan gozarse en el Señor. Es algo que debiera estar presente en la vida de los hijos de Dios, gozarse permanente y completamente en el Señor. Y también les dice que para que este gozo pueda permanecer es necesario que ellos sean advertidos e instruidos sobre aquellos que acechan con falsas enseñanzas. Y les dice al principio: a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O podríamos decirlo de una mejor manera: es seguro para ustedes que yo les repita lo mismo. ¿Y qué es eso que él les va a repetir? Bueno, dice en 3 oportunidades:
guardaos, 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 guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hay situaciones o incluso personas usadas por Satanás que hacen que el creyente pierda su gozo. En este caso, aquello que hacía peligrar el gozo de los miembros allí en Filipo era dejar de creer que Cristo era suficiente, dejar de creer que la obra de Cristo es absolutamente perfecta para llevar a cabo nuestra salvación. Que enseñaban algunos, o que intentaban enseñar algunos, que era necesario circuncidarse, era necesario guardar la ley para retener o mantener la salvación dada por gracia y por la fe en Cristo. Entonces, habían algunos que trataban de enseñar que además de la obra de Cristo, era necesario guardar algunos rituales ceremoniales enseñados por Moisés y mandados por Moisés, y algunos otros aspectos de la ley. Bueno, dijimos en esa oportunidad que cualquier cosa o cualquier persona que intente incorporar elementos, por ponerle un nombre, para alcanzar la salvación o para mantener la salvación, no hace más que menospreciar y quitar los méritos al único que los tiene, a Cristo, y menospreciar la obra que Él ha hecho en la cruz. ¿Sí? Entonces, lo que hace Pablo en estos primeros 3 versículos es manifestarles el deseo que él tenía de que ellos mantuvieran su gozo en el Señor, y así lo parte diciendo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En Cristo está nuestro gozo, hermanos. Nos hemos de gozarnos en Cristo y en sus triunfos de la cruz. Y además advertirles en estos primeros versículos sobre aquellas cosas que pueden hacer peligrar, como decía hace un momento, aquel gozo. ¿Bien? Pero después, el apóstol Pablo, en los versículos 4 al 8, quizás para contrarrestar a aquellos que enseñaban que era necesario guardar algunas cosas en la carne, físico. El apóstol Pablo es como que viene y echa sobre la mesa todas sus credenciales carnales, ¿ah? Todas sus credenciales como judío. Y les dice: aunque yo también, otra vez me volví a equivocar en lo mismo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, vuelvo a repetir lo mismo. Estos judaizantes, como se les conoce a los que enseñaban este tipo de cosas, decían que era necesario guardar algunos ritos o aspectos ceremoniales de la ley de Moisés. Entre esos, el circuncidarse. Era necesario circuncidarse para poder tener la salvación o mantener la salvación. O sea, lo que le está diciendo en pocas palabras es: ustedes tienen que hacer algo. Tiene que haber algún mérito en ustedes, algo tienen que hacer para retener o mantener esa salvación. No basta con la obra de Cristo. Ustedes pueden confiarse en aquello que en la carne han de hacer. Y Pablo les dice: bueno, si es por eso, yo tengo también de qué confiarme en la carne. Si alguno piensa, y está dirigido hacia estas personas, hacia estos falsos maestros, hacia estos judaizantes, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, bueno, yo más.
Y aquí comienza con su listado. Circuncidado al 8º día. Bueno, ustedes dicen que es necesaria la circuncisión. Bueno, yo fui circuncidado al 8º día, tal como la ley lo manda. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Ya vamos a repasar uno por uno estos aspectos. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero después dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, hablando de estas que ya he mencionado, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué está tratando de expresar el apóstol Pablo con estos versículos y con estas palabras? Bueno, él les demuestra que en la carne él tiene mucho de qué hablar. En cuanto a aspectos externos, él tiene algo en que apoyarse. Sin embargo, lejos de ayudarle en algo, todo esto, para alcanzar el favor de Dios, todo esto carece de valor para Dios. Probablemente no había ninguno de los que trataban de enseñar este tipo de cosas que pudiera igualar el currículum del apóstol Pablo en la carne. Entonces le dice, bueno, si a mí todo esto que yo soy y que yo fui no me sirvió de nada para alcanzar el favor de Dios, no me sirvió de nada para acercarme a Dios, mucho menos lo que ustedes tratan de enseñar, o lo que ustedes puedan gloriarse en su propia carne. Nada de eso sirve. Circuncidado, bueno, él cumplió con aquel ritual ceremonial que para ellos era tan importante que lo estaban exigiendo para la salvación. Del linaje de Israel. Bueno, él era un judío verdadero, Pablo. Era un judío verdadero, descendiente directo del linaje de Israel. Abraham, Isaac, Jacob o Israel. Él no era alguno que había sido incorporado a la tribu de Israel, algún, entre comillas, mestizo. Habían miembros de la nación de Israel que no eran hijos de israelitas, de ambos padres israelitas. Pablo sí, era un judío verdadero en cuanto a su linaje, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué el apóstol Pablo saca a relucir de qué tribu venía él? Porque no era cualquier tribu. La tribu de Benjamín, podríamos decir que era una de las tribus de más élite dentro del pueblo de Israel. ¿Recuerdan de qué tribu era o fue el primer rey de Israel? De Benjamín, Saúl. Es más, la tribu de Benjamín fue una de las que hasta el final se mantuvo junto al rey David. ¿Recuerdan ustedes que en la historia del pueblo de Israel llegó un momento en que ese pueblo se dividió en el reino del norte y en el reino del sur? El reino del norte eran prácticamente todas las tribus. El reino del sur, la tribu de Judá, de la cual provenía el rey David. ¿Y cuál era la otra? Benjamín. O sea, él está diciendo, hey, yo soy de aquella tribu que nunca se apartó de nuestro rey, del rey David.
del que ellos reconocían como el rey más grande en la historia de su pueblo. Mi tribu estuvo ahí siéndole fiel siempre, siéndole leal siempre. No provengo de cualquier tribu como tal vez ustedes. Hebreo de hebreos. Bueno, tiene un poquito que ver con lo que mencionábamos anteriormente. El apóstol Pablo era hijo de padres hebreos y se mantuvo además fiel a las tradiciones del pueblo. Les voy a leer un pasaje. Hechos 23, versículo 6. Dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. En un momento él tuvo que, cuando estaba siendo juzgado, tuvo que sacar a relucir también de dónde provenía, quién era. Y no solamente dijo quién era, sino de quién provenía él. Él era fariseo, una de las tribus más, una de las facciones más fundamentalistas del pueblo de Israel, pero además su padre también lo había sido. Estos que se destacaban por su celo y por su ferviente pasión por cuidar las leyes de Moisés. Un celo ferviente. Pero él sigue diciendo: perseguidor de la iglesia. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Bueno, aquí le está expresando que él persiguió y atacó todo aquello que podía ser un peligro para las tradiciones del pueblo de Israel. Y no podemos dejar de olvidar aquel episodio donde Esteban es apedreado y vemos recién apareciendo, por ponerle algún título, en la escena bíblica, a Saulo en aquel momento, que cuidaba las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Era alguien absolutamente identificado con el pueblo de Israel, celoso de las tradiciones y perseguidor de todo aquello que se oponía a esas mismas tradiciones. Y por último dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En todo aquello que enseñaban los israelitas que debía guardarse, en todo aquello exterior, porque sabemos que el sentido más importante era un sentido espiritual, pero en todo aquello exterior, el apóstol Pablo, en ese momento Saulo, tenía una reputación intachable. Bueno, como decía hace un momento, probablemente ninguno de aquellos enseñadores podía presentar semejante pureza en cuanto al pueblo de Israel, semejantes credenciales como las de Pablo, quien en la sangre y en la práctica era un auténtico judío, del pueblo escogido por Dios. Sin embargo, luego de mencionar todas estas, como le hemos llamado, credenciales en la carne, ninguna de estas cosas le sirvió a Pablo. Y no importa cuánto él se afanara por alcanzar el favor de Dios o por establecer su propia justicia de acuerdo a estas cosas, nunca progresó en esto. Y saben, hermanos, no hay ninguna cosa en este mundo, por más que el hombre la busque, por más que el hombre la persiga,
que nos acerque o que lo acerque siquiera un poquito a Dios. Tal como cantamos en aquel segundo himno, que Cristo tan solo pudo amarme, dice, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de Él, ahora le pertenezco a Él. Lo único que puede acercar al hombre a Dios es la sangre de Cristo. No importa cuántos títulos, no importa cuántos méritos humanos tenga, no importa que presente las credenciales más grandes de mayor justicia humana, no puede acercarse a Dios si no es a través de la sangre de Cristo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice la epístola a los Efesios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios no mira, definitivamente no mira lo que mira el hombre. Dios no valora las mismas cosas que valora el hombre. A Dios no le importan las cosas que le importan al hombre. Finalmente lo que importa, o lo que debiera importarnos a nosotros, es la percepción que Dios tiene de las cosas. Es lo que a Dios le agrada. Y si bien ninguna de estas cosas, o la mayoría, ninguna de estas cosas, representaba en sí mismo un pecado, no era pecado ser en realidad un fariseo, o celoso, mejor dicho, celoso de la ley de Moisés, eso no era un pecado. En realidad lo que ellos trataban de demostrar o de enseñar con eso era lo que se transformaba en un pecado. Cuando dejaba de tener importancia Dios y por sobre Él se elevaban aquellas cosas. Pero Dios valora otro tipo de cosas. Dios se agrada en otro tipo de cosas. Acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 15. Samuel, capítulo 15, versículo 22. 21 para entender un poco el contexto. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Contexto, Dios le había dicho a Saúl y al pueblo, por cierto, que destruyeran todo lo del pueblo de Amalek. ¿Ya? ¿Qué hizo el pueblo? Tomaron algunos animales y los ofrecieron para Dios. A simple vista, lo que estaban haciendo tenía un propósito bueno, a simple vista. Sin embargo, había una terrible desobediencia de por medio. Ellos sabían que Dios pedía sacrificios, pero habían olvidado que más importante que los sacrificios era obedecer a aquel Dios que pedía esos sacrificios. Y aquel Dios había mandado que no quedara nada con vida.
Dios se complace en nuestra obediencia. Dios se agrada en nuestra obediencia. Dios no mira, insisto, lo que mira el hombre, porque Dios mira y prueba nuestro corazón, la verdadera intención por la cual nosotros hacemos algo. En Hebreos, el capítulo 13, versículo 14, dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dios se agrada en la obediencia, Dios se agrada en aquellas cosas espirituales, no en aquellas cosas externas como buscaban enseñar estos falsos maestros aquí en la iglesia de Filipos. Dios se agrada, como veíamos el martes pasado, en la obediencia por fe. Porque sin fe es imposible agradarle. Es imposible agradar a Dios. Pablo sabía esto, pero lo sabía después de que Dios se lo mostrara. Dios le mostró a Pablo que todas aquellas cosas que él era y que él había hecho no tenían mayor importancia. En nuestra vida importa Cristo. Eso importa. Somos cristianos. Él tiene valor en nuestra vida. Ninguna cosa que hayamos hecho, que estemos haciendo en la carne, tiene valor si no es por medio de la fe en Cristo. Incluso todas aquellas cosas pueden hasta ser pecado, porque lo que no proviene de fe es pecado. Incluso algo bueno que pensemos que estamos haciendo. Hay una historia, quizás por muchos conocida, de aquel varón de la tribu de Leví, Usa, que mientras llevaban el arca y ésta tambaleaba, cayéndose, él trató de afirmarla para que no cayera. ¿Estaba haciendo algo bueno a los ojos humanos? Sí. Pero a los ojos de Dios, no. Lo que estaba haciendo él era desobedecer, porque Dios había mandado y había dejado claro que el arca no debía ser tocada. Tengamos cuidado con aquellas cosas que pensamos que estamos haciendo. Quizás llevamos tiempo haciéndolas y pensamos que estamos súper bien. ¿Será que Dios piensa lo mismo de esas cosas que yo he estado toda una vida haciendo, pero en la carne y desobedeciéndole? Fue necesario, y bueno, lo sigue siendo, que Pablo se diera tal como él era: pecador, que estaba absolutamente equivocado, que lo que había en su corazón era nada más que orgullo, y que estaba absolutamente condenado. Fue necesario que Pablo pudiese darse cuenta de esto y poder decir: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de aquel que solamente importa en nuestra vida: Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Algunos me dirán, ¿cómo que solamente importa Cristo y no importa mi esposa, y no importa mi hijo, y no importan mis padres, y no importan los hermanos de la iglesia? Lo que pasa es que si nos importa Cristo, si Él es nuestra prioridad, nos va a importar nuestra esposa, nos van a importar nuestros hijos, nos van a importar nuestros padres, nos van a importar nuestros hermanos. Pero si no nos importa Cristo y si Él no es nuestra prioridad, probablemente no nos importa ninguno de ellos, ninguna de las demás cosas. Él es la prioridad en nuestra vida, o Él debiera ser nuestra prioridad. La visión más importante acerca de nosotros mismos no es nuestra visión, sino es la visión que Dios tiene de nosotros. Está bien preguntarle a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, oye, ¿cómo crees que soy yo? Y lo más probable es que te digan varias cosas buenas, y una que otra negativa. Pero esa no es la visión más objetiva de tu persona. La visión y la opinión más real y más objetiva de ti la tiene Dios. Y no importa todo lo que haya hecho Pablo en su pasado como fariseo, como perseguidor de la iglesia, quizás llevado por otros móviles que él creía que eran correctos, en realidad Dios le veía de una sola manera. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, se habla a creyentes, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Antes de que tú fueses creyente, antes de que reconociera a Cristo como tu Salvador, esa era la visión que Dios tenía de ti. Eras lo menospreciado, eras lo débil, eras lo vil de este mundo. Lucas capítulo 16, versículo 10. El Señor enseñando una de sus parábolas, el mayordomo infiel. Versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros, y se burlaban de él. Y el Señor, en su tremenda sabiduría y en su tino, le responde. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Cambiaría mucho para el futuro de la iglesia si el Señor no viene antes, que nosotros cada vez más pudiéramos tener la visión de las cosas que tiene Dios, pudiéramos compartir la opinión de las cosas que tiene Dios. Pero muchas veces, y de manera
triste, pensamos distinto a Dios, nosotros que somos sus hijos. Valoramos otras cosas que para Dios no tienen ninguna relevancia e importancia. Son preciosas cosas que para Dios son absolutamente horribles. Y Cristo es precioso para Dios. Él es escogido para Dios. Para nosotros también debería serlo, porque somos sus hijos. ¿Cómo puedo pensar de algo lo mismo que piensa Dios? ¿Cómo puedo valorar algo que Dios valora? Hermanos, leamos la Biblia. Ahí está lo que Dios valora, ahí está lo que Dios aprecia, ahí está aquello que es importante para Dios, ahí está lo que Dios quiere para mi vida. Aquellas cosas que Pablo el fariseo había apreciado durante toda su vida, había considerado valiosas, se convirtieron para él, porque para Dios siempre lo fueron, en algo absolutamente carente de valor. Ojalá nosotros pudiéramos cambiar de opinión en algo que estamos errados, así como lo hizo Pablo. Pablo se dio cuenta definitivamente en su vida, y así lo dijo. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Hablando de su pasado, las he estimado como pérdidas, ya no son importantes para mí. Pero después dice, y ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdidas. Quizá ha llegado en algún punto de nuestra vida algo que nos dimos cuenta que no era relevante, pero transcurrida nuestra vida, transcurridos nuestros años, volvió a ser importante para nosotros algo que para Dios no es importante. Debiéramos procurar en oración, debiéramos procurar en comunión con el Señor, mantener aquella mirada espiritual de las cosas, que valoremos lo que Dios valora, que nos apoyemos en las cosas espirituales, que nos apoyemos en el Espíritu Santo, no en la carne. Pablo tenía pero un montón de cosas en las cuales apoyarse en la carne, pero él sabía que esas cosas no tenían valor, se dio cuenta, Dios le mostró que esas cosas no tenían valor y se mantuvo firme con aquello. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí está, un profundo amor por el Señor, que le llevó incluso a hablar de todas aquellas cosas que tanto valoraba él y que tanto valoraban muchos como basura. Quizá todavía hay en nuestra vida alguna basurita que consideramos valiosa.